Hermanos, vivimos en un mundo muy religioso. ¿Y cómo sabemos esto? Porque por todos lados que andemos vemos diferentes denominaciones. Y todas las diferentes denominaciones predican su manera de ser salvos. Hay unos que predican el bautismo, hay otros que no. Hay unos que predican el bautismo, pero incorrectamente. En esta tarde quiero explicarle lo que dice la Biblia a tocante del bautismo. Les pido que vayan conmigo al libro de los Hechos. Vamos a estar dando lectura en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 26 al 36. Libro de los Hechos, capítulo 8, del 26 al 36. Si están listos, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve así al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esta última frase en el versículo 36 es el tema del sermón de esta tarde, hermanos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Para poder entender completamente el bautismo, necesitamos saber qué significa la palabra bautismo. La palabra viene del griego, que es una palabra baptizo, y significa sumergido. Cuando una persona es sumergido, pues podemos decir que es sepultado en el agua, deja al hombre viejo ahí en el agua, y sale del agua un hombre nuevo, con una vida nueva. El bautismo los limpia de todo pecado y nos da la reconciliación con Dios. Y nos da el derecho de ser miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Les pido que vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Y dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Está diciendo del pecado. Será instrumento para honra. Después de ser limpios del pecado, podemos comenzar a honrar a Dios con nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque miren lo que hace el bautismo. Santificado, quiere decir limpio. Útil al Señor, quiere decir siervo para el Señor. Y dispuesto para toda buena obra, listos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero como dice el eunuco en versículo 36, sigue la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Más bien, amigo, ¿qué impide que usted sea bautizado? Y esto, amigo,
¿Acaso será por la dureza de su corazón? Con esto vamos al primer punto del sermón. La dureza de tu corazón. Vemos cada vez que oímos la palabra predicada en las congregaciones, en las reuniones de la iglesia, vemos mucha gente muy atenta a la palabra, pero como quiera no los vemos que se bautizan. Quizás nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estas personas han oído el evangelio de diferentes predicadores en diferentes maneras y los vemos domingo tras domingo y nunca reciben la palabra? ¿Será porque nunca abren su corazón a lo que se les está predicando? Jesucristo nos da un ejemplo de esto en Marcos capítulo 8. Vayan conmigo a Marcos capítulo 8. Vamos a estar dando lectura del 14 al 21, perdón. Marcos capítulo 8, del 14 al 21. Pero lo voy a separar para poder entenderlo más bien. La primera sección que voy a leer es del versículo 14 al 16. Y dice así en la escritura. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, Jesucristo está hablando, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Lo que aquí Jesucristo le estaba hablando era de la levadura, que significa el mal o la corrupción de los fariseos y de Herodes. Pero los discípulos no entendían. Ellos pensaban que le estaba diciendo que no iban traído pan. Cuando Jesús entendió que no entendían ellos, leemos lo que les dijo en el versículo 17 al 18. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Jesús estaba desilusionado por la falta de percepción espiritual de los discípulos. Igualmente, cuando recibimos la palabra de Dios en estos días, ¿qué es lo que no entendemos? ¿Seremos igual que los discípulos, que pensamos de otra cosa en vez de lo que se está predicando? Y sigamos en el versículo 19 al 21. Jesucristo está hablando. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y ya está la pregunta que nosotros lo hacemos también, cuando se oye la palabra predicada. Después de tanto tiempo venir, congregarnos y oír la palabra, ¿cómo aún no entendéis? Es importante entender cuando estamos oyendo la palabra predicada qué se está exponiendo para poder entender todo. Pero como dice el tema, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Acaso no es tener humildad? Esto es nuestro segundo punto, hermanos. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Y dice así, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. De generación en generación, hermanos, se pasan las malas costumbres. La humildad es muy necesaria para poder ser un hijo de Dios. Uno tiene que ser humilde de todo corazón para que en verdad pueda seguir adelante en el camino hacia la salvación. Jesucristo
es nuestro mejor ejemplo en esto. Les pido que vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Voy a estar dando lectura del versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tomen nota del versículo 6, hay que poner mucha atención en esto. El cual siendo en forma de Dios, está hablando aquí de Jesucristo, no estimó ser igual a Dios. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de una persona siendo forma de Dios, vino al mundo a morir por nosotros? Esto que nos enseña humildad. Ahora pregunto, ¿qué pierde usted si se entrega a Dios? Vemos lo que hizo Jesucristo. ¿Qué podríamos perder nosotros si los entregamos a Dios? Pero todavía sigue la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Segundo punto es, ¿acaso será tu indecisión? Mucha gente quiere vivir en las corrientes del mundo, haciendo lo que el mundo hace y vivir una vida espiritual. Esta no es la manera que Dios quiere que le sirvamos. Él no quiere que tengamos con un pie en el mundo y un pie en el camino hacia la salvación. Él quiere un siervo fiel. Tenemos un ejemplo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, del versículo 14 al 16. Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 al 16. Aquí Jesucristo está hablando y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí los explica Jesucristo con mucha claridad. Él no quiere una persona en el medio, a mediación. Él quiere a una persona fiel, alguien que lo siga con todo corazón, que haga las obras que Él quiere que hagan. Como dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Aquí lo dice Jesucristo, que nos va a apartar de su presencia en aquel día, si estás en el medio. Uno tiene que estar en el camino hacia la salvación. Dios no puede estar en el pecado, por eso dice que los va a vomitar. ¿Acaso mucha gente pensará, pues es que Dios nos exige mucho? Pero acuérdense que también los da mucho. Esto lo vemos en el versículo de Juan 3:16, que muchos de nosotros ya conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la indecisión? Ya vemos aquí lo que Dios dio su unigénito Hijo, que no hay más que más claro se lo podemos explicar. Si Dios te exige, Dios también te está dando. Como dice el texto, Dios dio su Hijo aun cuando no lo merecíamos nosotros.
El bautismo es el quinto de los 6 pasos hacia la salvación. Tenemos que entender estos pasos bien para poder ser salvos, para poder estar seguros que la decisión que estamos haciendo es la correcta. El primer paso hacia la salvación es el oír, como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo paso es el creer. Cuando uno oye la palabra como estamos oyendo ahorita, uno cree. ¿Cree qué? El versículo que acabamos de leer, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno oye la palabra y cree el mensaje que está dispuesto, se arrepiente de corazón. Eso lo vemos en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El cuarto paso es el confesar. ¿Confesar qué? Pues aquí lo dice Jesucristo allá en Mateo 10:32. A cualquiera que me confese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una promesa, hermanos, amigos. Es una promesa que Jesucristo los dijo. Es el confesar su nombre delante de la gente. La idea del quinto paso es el bautismo. Esto lo podemos ver en Mateo 10:32. Y ahí los dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza, se borra todos los pecados, es perdonado de todos los pecados. Hay que entender esto bien. Si alguien por un día les dice, no necesita ser bautizado, aquí los dice en la Biblia. Pero sigue la pregunta, hermanos: ¿qué impide que tú seas bautizado? Quiero leerles un último pasaje en donde comenzamos, en Hechos capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 37 al 38. Hechos capítulo 8, versículo 37 al 38. Como dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Se entendió muy bien ahí, descendieron ambos al agua. Ese es el bautizo que se predica, el correcto, el evangelio. Amigos, nadie sabe cuándo Jesucristo viene por segunda vez. Él no quiere que tú te quedes atrás. Él quiere que seas parte de su iglesia, porque es la única que se va a llevar. Hay que acordar, hermanos, que cada vez que lo reunimos, vinimos a oír su mensaje para poder entender más bien el camino hacia la salvación. No deje pasar otros días de estar en el mundo. Cristo lo espera. Le pedimos que estemos de pie para entonar el himno de invitación, que va a ser ahorita después.